Ese es mi ángel guardián, dijo Millonaria, señalando retrato. Albañil se vio a sí mismo. El sol de julio pegaba con fuerza sobre el techo de lámina de la obra en construcción de la colonia Nápoles, en Ciudad de México, cuando Javier Morales se detuvo un momento para limpiarse el sudor de la frente. Sus 42 años en el oficio de albañil se notaban en las manos callosas que sostenían con precisión quirúrgica la llana de acero inoxidable. Llevaba 17 años trabajando en la construcción, los últimos 3 como ayudante general, después de que la empresa donde había sido maestro de obra cerrara por problemas financieros. El salario apenas le alcanzaba para mantener el cuarto que rentaba en Iztapalapa y enviar algo de dinero a su madre en Oaxaca, pero su orgullo profesional seguía intacto. Cada pared que levantaba, cada mezcla que preparaba, llevaba el mismo cuidado meticuloso que había aprendido de su padre, quien también había sido albañil toda su vida. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal, suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esa tarde de viernes, Javier terminó su turno a las 5 y comenzó a caminar hacia la estación del Metro Insurgentes. Su caja de herramientas, que había heredado de su padre junto con el oficio, pesaba sobre su hombro derecho. Mientras caminaba por la avenida Universidad, escuchó un grito agudo que provenía de un estacionamiento cercano. Sin pensarlo 2 veces, Javier corrió hacia el origen del sonido y encontró una escena que le heló la sangre. Un niño de aproximadamente 8 años había quedado atrapado bajo una pila de bloques de concreto que se habían desplomado de una tarima mal asegurada. El pequeño estaba consciente pero claramente asustado, con la pierna izquierda parcialmente cubierta por los bloques. «¡No se mueva, niño!», gritó Javier mientras dejaba caer su caja de herramientas y evaluaba rápidamente la situación. Los bloques pesaban aproximadamente 15 kilos cada uno, y había al menos 8 apilados de manera precaria sobre la pierna del niño. Cualquier movimiento brusco podría hacer que toda la estructura colapsara completamente sobre el pequeño. Javier notó que el niño vestía ropa cara, una playera de marca y tenis que probablemente costaban más que su salario de una semana. Pero eso no importaba en ese momento. «Escúchame bien, campeón», le dijo Javier con voz firme pero tranquilizadora mientras se arrodillaba junto a él. «Me llamo Javier y soy albañil. Estos bloques son mi especialidad. Te voy a sacar de aquí, pero necesito que te quedes muy quieto. ¿Está bien?». El niño asintió con lágrimas en los ojos. Javier abrió su caja de herramientas y sacó 2 escuadras de metal que normalmente usaba para hacer mediciones. Las utilizó como palancas improvisadas, colocándolas estratégicamente bajo los bloques superiores para crear puntos de apoyo. Con movimientos precisos y calculados, comenzó a levantar los bloques uno por uno, redistribuyendo el peso de manera que nunca hubiera riesgo de colapso adicional. Sus años de experiencia trabajando con estructuras de mampostería le habían enseñado exactamente cómo se comportaban los materiales bajo presión. «¿Te duele mucho?», preguntó Javier mientras trabajaba. «Un poco», respondió el niño con voz temblorosa, «pero tengo miedo». «Es normal tener miedo, campeón. Pero vas a estar bien. Dime, ¿cómo te llamas?» «Santiago». «Muy bien, Santiago. ¿Qué hacías aquí solo?» «Estaba esperando a mi abuela. Ella fue a pagar el estacionamiento y yo vi los bloques y quise ver si podía moverlos». Javier continuó trabajando con precisión metódica. Después de 15 minutos, que se sintieron como horas, logró remover todos los bloques sin causar ningún daño adicional al niño. Cuando finalmente liberó la pierna de Santiago, la examinó cuidadosamente. Había una contusión considerable y probablemente un esguince, pero no parecía haber fractura. «Santiago, no muevas la pierna. Voy a llamar a una ambulancia»,
dijo Javier mientras sacaba su viejo celular. ¡Santiago! ¡Dios mío, Santiago! Una voz femenina llena de pánico resonó por el estacionamiento. Una mujer elegante de aproximadamente 65 años corrió hacia ellos, con la cara pálida de terror. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi nieto? Señora, cálmese, respondió Javier levantándose y mostrando las manos para demostrar que no era una amenaza. El niño quedó atrapado bajo estos bloques. Yo lo ayudé a sacarlo. Parece que tiene un esguince en la pierna, pero no creo que haya fractura. De todas formas, necesita ir al hospital. La mujer, que más tarde se presentaría como Gabriela Santana, se arrodilló junto a su nieto y lo abrazó con fuerza, examinando su pierna con manos temblorosas. ¿Es verdad eso, Santiago? ¿Este señor te ayudó? Sí, abuela. Los bloques se cayeron sobre mí y el señor Javier me sacó. Fue muy cuidadoso. Gabriela miró a Javier con nuevos ojos, notando su ropa de trabajo cubierta de polvo de cemento y sus manos callosas. ¿Usted es médico? No, señora. Soy albañil, pero trabajo con bloques de concreto todos los días, así que sabía cómo moverlos sin hacerle daño al niño. La ambulancia llegó 10 minutos después, y los paramédicos confirmaron el diagnóstico preliminar de Javier. Esguince moderado, pero sin fractura. Mientras subían a Santiago a la camilla, Gabriela se acercó a Javier. Señor, Javier, ¿verdad? Javier Morales, para servirle. Señor Morales, usted le salvó la vida a mi nieto. ¿Cómo puedo agradecerle? Javier negó con la cabeza. No se preocupe, señora. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Solo me alegro de que el niño esté bien. Por favor, déjeme al menos pagarle por su tiempo. No es necesario, señora, de verdad. Javier recogió su caja de herramientas. Espero que Santiago se recupere pronto, con permiso. Gabriela lo detuvo tomándolo del brazo. Espere, al menos déjeme su número de teléfono. Me gustaría mantenerme en contacto para agradecerle adecuadamente. Javier, algo incómodo con tanta atención, le dio su número y se despidió rápidamente. Mientras caminaba hacia el metro, no podía dejar de pensar en lo asustado que se había visto Santiago. Le recordaba a su propio sobrino de esa edad. Lo importante era que el niño estaba bien. Lo que Javier no sabía era que Gabriela Santana, viuda de Elizondo, no era una abuela cualquiera. Era la heredera y directora ejecutiva de Grupo Elizondo, uno de los conglomerados de construcción y desarrollo inmobiliario más importantes de México, con proyectos que incluían desde fraccionamientos residenciales hasta centros comerciales y edificios corporativos en todo el país. Su difunto esposo, Ramón Elizondo, había construido el imperio desde cero, comenzando como un pequeño contratista en Monterrey, hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados del sector. Después de su muerte hacía 5 años, Gabriela había asumido el liderazgo de la empresa, aunque delegaba muchas de las operaciones diarias en su equipo de directores. Esa noche, mientras Santiago descansaba en su habitación del hospital privado con solo un esguince que requería reposo de 2 semanas, Gabriela no podía dejar de pensar en Javier Morales. Había algo en la manera como había manejado la situación, su conocimiento técnico, su calma bajo presión, su negativa a aceptar cualquier compensación, que le recordaba profundamente a su difunto esposo en sus primeros años. Ramón siempre le había dicho que el verdadero carácter de una persona se revelaba en cómo actuaba cuando no había nada que ganar. Al día siguiente, Gabriela le pidió a su asistente que investigara a Javier Morales. La información que recibió la conmovió profundamente. Albañil con 17 años de experiencia, había sido maestro de obra en una empresa mediana que cerró durante la crisis económica. Ahora trabajaba como ayudante general, ganando apenas el salario mínimo.
Vivía en un cuarto rentado en Iztapalapa. Enviaba dinero regularmente a su madre viuda en Oaxaca. No tenía antecedentes penales y, según las referencias de sus compañeros de trabajo actuales, era conocido por su meticulosidad y honestidad. «Señora Santana», le dijo su asistente mientras le entregaba el reporte, «¿puedo preguntarle por qué le interesa tanto este albañil?» Gabriela miró la fotografía impresa de Javier que habían obtenido de las cámaras de seguridad del estacionamiento. En la imagen se le veía arrodillado junto a Santiago con una expresión de concentración absoluta mientras movía los bloques con precisión experta. «Porque le salvó la vida a mi nieto, y porque hay algo en él que me dice que es exactamente el tipo de persona que mi esposo siempre buscaba». 3 días después, Javier recibió una llamada de un número desconocido mientras comía su torta de huevo en la obra durante el descanso del mediodía. «Señor Morales, habla Gabriela Santana. Soy la abuela de Santiago, el niño que usted ayudó el viernes pasado». «Ah, señora Santana, ¿cómo está Santiago?» «Está muy bien, gracias a usted. Solo tiene que guardar reposo por 2 semanas. Señor Morales, me gustaría hablar con usted sobre algo importante. ¿Podría venir a mi casa mañana por la tarde, digamos a las 6? Javier dudó un momento. «Señora, con todo respeto, ya le dije que no es necesario que me agradezca». «No es solo para agradecerle, señor Morales. Hay algo que me gustaría mostrarle. Por favor, sería muy importante para mí». Algo en la voz de la señora lo convenció. «Está bien, señora. ¿Cuál es la dirección?» Cuando Gabriela le dio la dirección en las lomas de Chapultepec, Javier casi se atragantó con su torta. Esa era una de las zonas más exclusivas de toda la Ciudad de México. Se preguntó en qué se había metido. Al día siguiente, Javier se presentó puntualmente a las 6 de la tarde en la dirección indicada. La casa era una mansión de estilo contemporáneo, con jardines impecables y una fuente de cantera en la entrada. Se sintió completamente fuera de lugar con su única camisa limpia y sus pantalones de vestir que había comprado en el tianguis. Gabriela lo recibió personalmente en la puerta, vestida de manera elegante pero sin ostentación. «Señor Morales, qué puntual. Pase, por favor». Lo condujo a través de la casa hasta una sala amplia con ventanales que daban al jardín trasero. Santiago estaba sentado en un sillón con la pierna elevada y su cara se iluminó cuando vio a Javier. «Señor Javier, viniste». «Hola, campeón. ¿Cómo está esa pierna?» «Mucho mejor. El doctor dice que en 2 semanas voy a poder jugar fútbol otra vez». Gabriela le sirvió café y se sentó frente a Javier. «Señor Morales, quiero que sepa que investigué un poco sobre usted. Espero que no le moleste». Javier se puso tenso. «¿Para qué me investigó?» «Porque después de lo que hizo por Santiago, quería saber más sobre el hombre que arriesgó su seguridad por ayudar a un niño desconocido. Y lo que descubrí me impresionó mucho». Gabriela sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. 17 años en la construcción, maestro de obra certificado. Especializaciones en estructuras de mampostería y cimentaciones. Referencias impecables de todos sus empleadores anteriores. Y algo que me llamó especialmente la atención, cuando la empresa donde trabajaba como maestro de obra cerró, usted se quedó 2 meses adicionales sin cobrar para asegurarse de que todos los trabajos pendientes se terminaran correctamente. Javier se encogió de hombros. Esos eran proyectos donde vivían familias. No podía dejarlos a medias. Exactamente. Ese es precisamente el tipo de integridad que mi difunto esposo valoraba por encima de todo. Gabriela se levantó y caminó hacia una fotografía enmarcada que colgaba en la pared. «Señor Morales, ¿puedo contarle algo personal?» «Por supuesto, señora». «Mi esposo Ramón empezó exactamente como usted.
Era albañil en Monterrey, trabajaba de sol a sol y se distinguía no por tener las herramientas más modernas o los contactos más importantes, sino por hacer cada trabajo como si fuera para su propia casa. Eventualmente, un empresario notó su trabajo y le dio la oportunidad de supervisar una obra pequeña. Ramón aprovechó esa oportunidad y nunca miró hacia atrás. Cuando murió hace 5 años, Grupo Elizondo era una de las constructoras más respetadas del país. Javier escuchaba en silencio, sin saber hacia dónde iba la conversación. Señor Morales, tengo una casa en Coyoacán que necesita una remodelación importante. El arquitecto me pasó un presupuesto, pero me gustaría una segunda opinión. ¿Podría revisarlo y darme su opinión técnica? Javier estaba sorprendido. Señora, Claro, puedo revisarlo, pero hay arquitectos e ingenieros que podrían darle una opinión mucho más calificada. Quiero su opinión, señor Morales. La opinión de alguien que realmente sabe cómo se construyen las cosas, no solo cómo se diseñan en papel. Gabriela le entregó los planos y el presupuesto. Javier los estudió durante varios minutos, midiendo con una pequeña regla que siempre llevaba en el bolsillo y haciendo cálculos mentales. Su ceño se fue frunciendo gradualmente. Señora Santana, ¿me permite ser franco? Por favor. Este proyecto está mal planteado desde la base. Mire aquí. Javier señaló una sección del plano. Dice que van a ampliar la cocina removiendo esta pared. Pero por la ubicación y el grosor que muestran los planos originales, esta es una pared de carga. Si la quitan sin poner una viga de acero apropiada, toda esta sección de la segunda planta puede colapsar. Gabriela se inclinó para ver más de cerca. Y aquí, continuó Javier señalando otra área, dicen que van a hacer una excavación de 1,5 metros para extender el sótano. Pero no veo ninguna provisión para reforzar los cimientos de las paredes adyacentes. Con una excavación así, las paredes pueden asentarse de manera desigual y agrietarse. ¿Qué me recomienda entonces? Javier tomó una hoja en blanco y comenzó a hacer un boceto rápido pero preciso. Para la cocina necesitan una viga IPR de al menos 10 pulgadas que corra toda la longitud de esta pared. Eso va a requerir columnas de soporte aquí y aquí. Para el sótano, antes de excavar, necesitan hacer un muro de contención con concreto armado, usando varilla del número 12 con una parrilla cada 20 centímetros. Y definitivamente necesitan un estudio de mecánica de suelos antes de tocar nada. Gabriela observaba fascinada cómo las manos curtidas de Javier transformaban conceptos técnicos complejos en dibujos claros y comprensibles. Y hay otra cosa, agregó Javier. Este presupuesto dice 350,000 pesos. Haciendo los cálculos correctos de materiales y considerando el trabajo adicional que realmente necesita, esto debería costar máximo 280,000. Alguien está inflando los números. ¿Cómo sabe eso? Llevo 17 años calculando materiales, señora. Sé exactamente cuánto cemento, varilla, arena y grava necesita cada tipo de trabajo. Estos números no cuadran. Gabriela sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Señor Morales, tengo una propuesta para usted. Me gustaría que fuera usted quien dirija esta remodelación. Javier la miró sorprendido. ¿Yo? Señora, yo actualmente trabajo como ayudante general. No tengo empresa propia, no tengo capital para comprar materiales por adelantado. No se preocupe por eso. Yo compraré todos los materiales directamente con mis proveedores. Usted solo necesita dirigir el trabajo, contratar a los trabajadores que necesite y asegurarse de que todo se haga correctamente. Le pagaré 25,000 pesos por dirigir el proyecto, más un bono de 5,000 pesos si se termina dentro del plazo de 2 meses. Javier calculó mentalmente. 30,000 pesos era más de lo que ganaba en 4 meses como ayudante general. Señora Santana,
¿Está segura? Ni siquiera me conoce bien. Señor Morales, en mi experiencia, hay dos tipos de personas: las que hacen lo correcto cuando alguien está mirando, y las que hacen lo correcto sin importar quién esté mirando. Usted le salvó la vida a mi nieto sin esperar nada a cambio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Javier sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir. Diga que sí. Pero antes quiero que entienda algo. Esto no es caridad ni es un favor. Esto es un trabajo profesional y espero resultados profesionales. Si acepta, espero que ese proyecto sea la mejor remodelación que haya hecho en su vida. Javier extendió su mano callosa. Señora Santana, le doy mi palabra de que no la va a defraudar. Durante las siguientes 8 semanas, Javier trabajó en la casa de Coyoacán con una dedicación absoluta. Cada mañana llegaba a las 6:30, mucho antes que los trabajadores que había contratado, y cada tarde se quedaba hasta que la luz natural se lo permitía. Contrató a 3 albañiles que conocía de trabajos anteriores, hombres confiables y competentes que también habían quedado sin trabajo cuando cerraron empresas durante la crisis. Gabriela visitaba la obra 2 veces por semana y cada vez quedaba más impresionada no solo por la calidad del trabajo, sino por la manera como Javier manejaba cada detalle. Lo que más le llamó la atención fue su honestidad escrupulosa. Cuando calcularon mal la cantidad de cemento necesaria y sobraron 10 bultos, Javier insistió en descontarlos del precio final. Cuando uno de los trabajadores rompió accidentalmente una ventana de cristal emplomado, Javier pagó el reemplazo de su propio bolsillo, aunque Gabriela le dijo que no era necesario. Y cuando descubrió que el plomero que había subcontratado estaba usando materiales de menor calidad que los especificados, lo despidió inmediatamente y rehizo todo el trabajo con otro profesional, sin cobrar las horas extra. Javier, le dijo Gabriela una tarde mientras supervisaba la instalación de la viga de acero en la cocina, tengo que hacerle una pregunta personal. Se sentaron en el jardín trasero con café que Javier había preparado en su termo. ¿Cómo es posible que alguien con su experiencia y conocimientos esté trabajando como ayudante general? Javier suspiró y le contó su historia completa, cómo había aprendido el oficio de su padre desde los 15 años, cómo había trabajado duro para certificarse como maestro de obra, los años buenos cuando dirigía equipos de hasta 20 personas, y finalmente la crisis que había golpeado al sector de la construcción. Varios de sus clientes importantes habían quedado en bancarrota sin poder pagarle, y él había usado todos sus ahorros para cumplirle a sus propios trabajadores y proveedores. Al final se había quedado sin nada excepto sus herramientas y su reputación. Lo que más me duele, confesó Javier, no es haber perdido mis ahorros o tener que rentar un cuarto en lugar de tener casa propia. Es ver tanto trabajo mal hecho por ahí, tanta gente que llama albañil y no sabe ni hacer una mezcla correcta, mientras yo que sí sé hacer las cosas bien, apenas puedo conseguir trabajo. Gabriela lo escuchó en silencio, y cuando Javier terminó, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. Javier, ¿alguna vez ha pensado en volver a tener su propia empresa? Claro que sí, señora. Pero eso requiere capital que no tengo, y después de lo que pasó, los bancos no me darían un crédito, ni aunque les dejara mi alma en garantía. Gabriela sonrió. ¿Y si no necesitara ir a un banco? Javier la miró sin entender. Déjeme contarle algo sobre mi esposo. Cuando Ramón empezó, tampoco tenía capital, pero tenía algo más valioso: conocimiento, integridad y hambre de trabajar. Un empresario mayor vio eso en él y le ofreció algo inusual: una sociedad. El empresario ponía el capital y los contactos, Ramón ponía el trabajo y el conocimiento. Las ganancias se repartían 50-50. ¿Y funcionó? Esa sociedad duró 10 años, hasta que el empresario se retiró
y le vendió su parte a Ramón. Pero lo importante no fue el dinero que ganaron, sino que le dio a mi esposo la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Gabriela se levantó y caminó hacia la cocina en remodelación, tocando con su mano la viga de acero que Javier había instalado con precisión milimétrica. Javier, quiero hacerle una propuesta, pero antes necesito que vea algo. 3 días después, Gabriela invitó a Javier a las oficinas centrales de Grupo Elizondo en Polanco. Cuando Javier llegó y vio el edificio corporativo de 15 pisos, con el logo de Grupo Elizondo en la fachada, sintió que las piernas se le aflojaban. Finalmente entendió quién era realmente Gabriela Santana. ¿Grupo Elizondo?, le preguntó cuando ella lo recibió en el vestíbulo. ¿Usted es la dueña de Grupo Elizondo? Heredé la empresa de mi esposo. Pensé que ya lo sabía. Señora, yo no tenía idea. Gabriela lo llevó a su oficina en el piso 15. Las paredes estaban decoradas con fotografías de proyectos importantes: centros comerciales, fraccionamientos residenciales, edificios corporativos. En una pared especial estaban las fotografías personales: Gabriela y Ramón en su juventud, Ramón en varias obras de construcción, fotografías familiares. Javier, quiero mostrarle algo específico. Gabriela lo llevó hacia un retrato enmarcado en madera de nogal que colgaba en una posición prominente. La fotografía mostraba a Javier arrodillado junto a Santiago en el estacionamiento, con una expresión de concentración absoluta mientras movía los bloques de concreto. Había sido tomada por las cámaras de seguridad, pero alguien había mejorado la calidad y la había impreso en un tamaño considerable. «Este es mi retrato favorito de toda la oficina», dijo Gabriela. ¿Sabe por qué? Javier estaba completamente desconcertado. No entiendo, señora. Porque cuando miro esta fotografía veo exactamente lo mismo que vi en mi esposo el día que lo conocí hace 45 años. Veo a alguien que sabe exactamente qué hacer en una situación difícil. Veo a alguien que no piensa en sí mismo, sino en ayudar a otros. Veo a alguien que tiene un talento natural que va mucho más allá de lo que cualquier título universitario podría enseñar. Gabriela se sentó en su escritorio y le hizo una seña a Javier para que tomara asiento frente a ella. Javier, cuando esta fotografía apareció en el reporte de seguridad, algo en mi interior me dijo que había conocido a alguien especial. No solo porque salvaste a Santiago, aunque eso obviamente fue fundamental, sino por la manera como lo hiciste. Mis asesores me dijeron que investigarte era innecesario, que solo debía enviarte una recompensa en efectivo y olvidar el asunto. Pero yo decidí investigar de todas formas. Gabriela sacó un folder grueso de su escritorio. Este es el reporte completo de la remodelación de mi casa en Coyoacán. Terminaste el proyecto en 7 semanas en lugar de 8. Quedaste 5,000 pesos por debajo del presupuesto y me devolviste la diferencia. La calidad del trabajo superó todas mis expectativas. Y todos los trabajadores que contrataste me dijeron que nunca habían trabajado con un maestro de obra tan justo y profesional. Señora, yo solo hice mi trabajo. Exactamente. Y eso es precisamente lo extraordinario. En un sector donde el sobrecosto y las demoras son la norma, tú hiciste exactamente lo que prometiste. ¿Cómo lo prometiste? ¿Cuándo lo prometiste? Gabriela abrió el folder y sacó varios documentos. Javier, Grupo Elizondo tiene 3 proyectos aprobados que comenzarán en los próximos 4 meses. Un conjunto residencial de 50 casas en Querétaro, un edificio de departamentos de 8 pisos en Guadalajara y un centro comercial en Puebla. Son proyectos grandes, con presupuestos combinados de más de 120 millones de pesos. Javier escuchaba sin poder creer lo que estaba oyendo. El problema es que nuestro director de construcción se jubiló hace 3 meses y ninguno de los candidatos que hemos entrevistado
Me ha dado la confianza que necesito. Son buenos en papel, títulos universitarios, maestrías, certificaciones internacionales, pero cuando los pruebo con situaciones prácticas, veo que saben mucho de teoría, pero poco de construcción real. Gabriela se inclinó hacia adelante, mirando a Javier directamente a los ojos. Quiero ofrecerte el puesto de director de construcción de Grupo Elizondo. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Señora, yo no tengo título universitario, no tengo maestría, no tengo... Tienes 17 años de experiencia práctica, tienes conocimiento técnico que ninguna universidad puede enseñar y sobre todo tienes integridad y pasión genuina por hacer las cosas bien. Eso vale más que cualquier diploma. Pero señora, dirigir proyectos de esa magnitud, yo nunca... Mi esposo tampoco lo había hecho cuando le dieron su primera oportunidad, pero tenía a alguien que creyera en él y que lo guiara. Yo voy a hacer eso contigo. Gabriela le pasó un contrato. Salario base de 60,000 pesos al mes, más 2% de participación en las ganancias de cada proyecto que completes dentro de presupuesto y tiempo. Seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia. Presupuesto para contratar a tu propio equipo. Y lo más importante, mi compromiso personal de mentorearte y enseñarte todo lo que Ramón me enseñó sobre el negocio de la construcción. Javier tomó el contrato con manos temblorosas. Era más dinero del que había soñado ganar alguna vez. Señora Gabriela, yo no sé qué decir. Di que sí, pero antes necesito que entiendas algo muy importante. Esto no es caridad, ni es un favor por haber salvado a Santiago. Esto es una inversión empresarial. Yo creo que tú puedes hacer que estos proyectos sean los mejores que Grupo Elizondo haya realizado, y espero que me demuestres que mi confianza está bien puesta. Si no cumples, te voy a despedir sin pensarlo 2 veces. Javier respiró profundo, mirando el contrato, luego mirando la fotografía de él mismo que Gabriela había enmarcado, y finalmente mirando a Gabriela. Señora Gabriela, le juro por el honor de mi padre que voy a dar cada gota de sudor y cada gramo de conocimiento que tengo para que usted no se arrepienta de esta decisión. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Bienvenido a Grupo Elizondo. Director Morales. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Javier. Gabriela le asignó una oficina en el edificio corporativo, pero Javier pasaba la mayor parte de su tiempo en las obras. El proyecto de Querétaro fue el primero en arrancar, y Javier lo abordó con una meticulosidad obsesiva. Implementó sistemas de control de calidad que garantizaban que cada casa cumpliera no solo con las normas oficiales, sino con estándares superiores que él mismo había definido. Su primer desafío vino cuando descubrió que el contratista de cimentaciones estaba usando una mezcla de concreto con menos cemento del especificado para ahorrarse costos. Javier detuvo la obra inmediatamente, despidió al contratista, aunque eso significaba una demora de 2 semanas, y personalmente supervisó las nuevas cimentaciones para asegurarse de que fueran correctas. Cuando Gabriela se enteró, en lugar de molestarse por la demora, lo felicitó públicamente en la reunión mensual de directores. Esto es exactamente lo que necesita esta empresa, les dijo a los otros directores. Alguien que ponga la calidad por encima de los atajos fáciles. El segundo desafío fue más personal. Algunos de los ingenieros y arquitectos de la empresa, todos con títulos universitarios, inicialmente vieron a Javier con escepticismo. ¿Un albañil sin título dirigiendo proyectos de 100 millones? Comentaban en los pasillos. Pero esas dudas se disiparon rápidamente cuando vieron los resultados. Javier tenía una capacidad única para detectar problemas estructurales que otros pasaban por alto, para optimizar procesos de construcción y, sobre todo, para inspirar a los trabajadores en las obras con su ejemplo personal.
El director Morales no pide nada que él mismo no esté dispuesto a hacer, comentó un día el ingeniero estructural principal del proyecto de Guadalajara. Lo he visto bajarse de su camioneta con su caja de herramientas y ponerse a trabajar lado a lado con los albañiles para enseñarles técnicas especiales. Eso genera un respeto que ningún título universitario puede comprar. Para el mes 9 de su gestión, el proyecto de Querétaro estaba adelantado 3 semanas y 5% por debajo del presupuesto original. El proyecto de Guadalajara avanzaba exactamente según lo programado, con 0 accidentes laborales, un récord para la empresa. Y el centro comercial de Puebla, que apenas estaba arrancando, ya había generado comentarios positivos de los inversionistas por la precisión de la planeación. Pero lo que más satisfacción le daba a Javier no eran los números ni los elogios. Era el programa que había propuesto a Gabriela y que ella había aprobado inmediatamente. Un sistema de becas y capacitación para albañiles jóvenes, especialmente aquellos que, como él, no tenían recursos para educación formal, pero tenían talento y hambre de aprender. Señora Gabriela, le había dicho Javier cuando le presentó la propuesta, hay miles de muchachos allá afuera que tienen el potencial para ser excelentes profesionales de la construcción, pero nunca van a tener la oportunidad porque no pueden pagar una universidad. Yo quiero darles esa oportunidad. El programa empezó con 10 jóvenes seleccionados de familias de bajos recursos. Trabajaban en las obras de Grupo Elizondo durante el día, ganando un salario justo, y recibían capacitación técnica 3 tardes por semana. Javier personalmente daba muchas de las clases, enseñándoles no solo técnicas de construcción, sino valores profesionales: honestidad, responsabilidad, orgullo por el oficio. Uno de esos jóvenes era David Ramírez, un muchacho de 19 años de Nezahualcóyotl que había abandonado la preparatoria para trabajar y ayudar a su madre viuda. David le recordaba a Javier de sí mismo a esa edad: hambre de aprender, manos dispuestas a trabajar y una humildad genuina que hacía que preguntara sobre cada detalle hasta entenderlo completamente. «Director Morales», le preguntó David un día mientras trabajaban juntos en verificar la nivelación de una losa en Querétaro, «¿cómo supo usted que este era su camino? Digo, ¿cómo supo que quería ser albañil?» Javier se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. «Mira, David, yo no decidí ser albañil como si fuera a escoger una carrera de una lista. Mi papá era albañil, y desde que tengo memoria lo acompañaba a las obras. Al principio solo le cargaba las herramientas, luego me dejaba hacer mezcla, después me enseñó a acomodar tabique. Para cuando tenía tu edad, ya sabía que lo único que quería en la vida era construir cosas que duraran». David escuchaba con atención mientras Javier ajustaba el nivel sobre la losa. «¿Ve esta línea verde en el nivel?», le mostró Javier. «Cuando está exactamente en el centro, significa que la superficie está perfectamente horizontal. Mi papá me decía, mijo, las cosas mal hechas se caen, pero las cosas bien hechas duran para siempre. ¿Qué tipo de constructor quieres ser?». ¿Y qué le respondió? Le dije que quería ser de los que hacen cosas que duran para siempre. Y esa respuesta me ha guiado cada día de mi vida desde entonces. Un año después de que Javier entrara a Grupo Elizondo, Gabriela lo llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Javier, quiero enseñarte algo». Lo llevó a la sala de juntas, donde había una maqueta espectacular de un desarrollo mixto: torres de departamentos, oficinas, áreas comerciales y espacios verdes. «Este es el proyecto más grande que Grupo Elizondo ha intentado hasta ahora», explicó Gabriela. «Un desarrollo integral en Santa Fe. Inversión total de 500 millones de pesos. 5 años de construcción. Más de 1000 empleos directos». Javier silbó impresionado mientras examinaba la maqueta.
Es impresionante, señora Gabriela. ¿Cuándo arrancan? Esa es precisamente la pregunta que quiero hacerte. El Consejo de Directores me autorizó para iniciar el proyecto, pero con una condición, que el director de construcción demuestre capacidad para manejar algo de esta magnitud. Javier la miró sorprendido. Señora, los 3 proyectos que me dio ya están prácticamente terminados. Querétaro se entregó la semana pasada, con 3 semanas de adelanto y 8% bajo presupuesto. Guadalajara se entrega el mes que viene, exactamente a tiempo y dentro del presupuesto. Y Puebla va perfecto según lo programado. Lo sé. Y esos resultados son exactamente la razón por la que el Consejo accedió a mi propuesta. ¿Qué propuesta? Gabriela sonrió con esa sonrisa que Javier había aprendido a reconocer como la señal de que algo grande estaba por venir. Que tú dirijas el proyecto de Santa Fe, pero no solo como director de construcción. Quiero que seas mi socio en este proyecto específicamente. 50-50 en las ganancias. Javier sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que sentarse. Señora Gabriela, eso es... ¿Está segura? Completamente segura. Has demostrado que tienes no solo el conocimiento técnico, sino la capacidad de liderazgo y la integridad que se necesita para un proyecto de esta magnitud. Pero hay algo más que quiero discutir contigo. Gabriela se sentó a su lado. Javier, hace un año, cuando te ofrecí el puesto de director de construcción, te mostré una fotografía tuya que había mandado enmarcar. ¿La recuerdas? Claro que sí. La foto del día que ayudé a Santiago. Yo le llamo mi ángel guardián. Cada vez que tengo una decisión difícil que tomar, miro esa fotografía y me pregunto, ¿qué haría la persona de esta foto? Javier se sintió conmovido pero confundido. No entiendo, señora. Déjame explicarte. Cuando Ramón murió, yo estuve a punto de vender Grupo Elizondo. Después de 40 años construyendo la empresa juntos, sin él me sentía completamente perdida. Los directores podían manejar las operaciones diarias, pero yo había perdido la pasión, el propósito. Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Entonces Santiago tuvo ese accidente y apareció un albañil desconocido que lo salvó sin esperar nada a cambio. Cuando vi esa fotografía de ti en el reporte de seguridad, algo en mi interior despertó. Era como si el universo me estuviera diciendo, todavía hay gente buena allá afuera. Todavía hay personas que hacen lo correcto porque es lo correcto. Todavía hay razón para continuar. Gabriela se volvió hacia Javier con lágrimas en los ojos. Tú no solo salvaste a mi nieto ese día, Javier. Me salvaste a mí también. Me devolviste la fe en que los valores que Ramón y yo construimos en esta empresa todavía significan algo. Javier sintió un nudo en la garganta. Señora Gabriela, déjame terminar. Este proyecto de Santa Fe no es solo un desarrollo inmobiliario para mí. Es mi manera de asegurarme de que el legado de Ramón continúe en las manos correctas. Y creo que esas manos son las tuyas. Gabriela le entregó un folder. Dentro de 5 años, cuando este proyecto esté terminado, yo voy a retirarme completamente de la dirección ejecutiva de Grupo Elizondo. Quiero que tú tomes mi lugar. Javier casi se cae de su silla. ¿Qué? Señora, yo no puedo... Hay directores con maestrías, con décadas de experiencia ejecutiva, y ninguno de ellos tiene lo que tú tienes. Conocimiento práctico de cada aspecto de la construcción, liderazgo basado en el ejemplo y, sobre todo, integridad inquebrantable. Esas son las cualidades que necesita el líder de Grupo Elizondo. Javier miró el folder sin atreverse a abrirlo. Obviamente no es una decisión que necesites tomar ahora, continuó Gabriela. Estos 5 años del proyecto de Santa Fe serán tu entrenamiento ejecutivo. Yo voy a enseñarte todo sobre el lado empresarial, negociaciones con inversionistas, estrategia corporativa, manejo de finanzas.
Pero mientras tanto, tú me vas a enseñar a mí y al resto de la empresa algo igual de importante, que el verdadero valor en este negocio no viene de los contactos o los títulos, sino del trabajo bien hecho y la palabra cumplida. Javier abrió el folder. Dentro estaba un plan detallado de transición, organigramas, proyecciones financieras y al final un contrato preliminar que lo nombraba codirector del proyecto de Santa Fe y heredero designado de la dirección ejecutiva de Grupo Elizondo. Señora Gabriela, dijo Javier con voz quebrada, cuando usted me mostró esa fotografía hace un año y me dijo que era su ángel guardián, yo pensé que exageraba. Pero ahora entiendo que yo soy el que tuvo un ángel guardián ese día. Usted cambió completamente mi vida. Gabriela negó con la cabeza. No, Javier. Tú ya tenías todo lo necesario para el éxito. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo. Y ahora, con este programa de becas que creaste, estás haciendo lo mismo por otros jóvenes. Ese es el verdadero legado que importa. 3 años después, Javier estaba parado en el mirador del piso 20 de la primera torre terminada del complejo Santa Fe, viendo la construcción que se extendía a sus pies. El proyecto iba adelantado 6 meses, con costos controlados y 0 accidentes mayores. Más importante aún, el programa de becas que había iniciado en Grupo Elizondo ahora tenía 120 jóvenes rotando por diferentes proyectos, aprendiendo el oficio de la manera correcta. David Ramírez, el muchacho de Nezahualcóyotl que Javier había tomado bajo su ala, ahora era supervisor de albañilería en la Torre 3 del complejo, dirigiendo a un equipo de 15 trabajadores. Y lo hacía con la misma meticulosidad y honestidad que había aprendido de Javier. Director Morales, la voz de David sonó por el radio que Javier siempre llevaba en el cinturón. Necesito que venga a revisar algo en el nivel 12. Cuando Javier llegó, encontró a David con un joven de aproximadamente 17 años que se veía nervioso. Director, le presento a Fernando. Es nuevo en la obra, dice que tiene algo de experiencia pero no tiene certificaciones. Estaba revisando su trabajo y encontré esto. David señaló una sección de pared donde Fernando había estado trabajando. El acomodo de los tabiques era perfecto, escuadrado, nivelado, con las juntas de mezcla perfectamente uniformes. Este trabajo está excelente, dijo Javier examinando la pared de cerca. ¿Quién te enseñó? Fernando bajó la mirada. Mi papá, señor. Él era maestro albañil, pero murió hace 2 años. Yo dejé la escuela para trabajar y ayudar a mi mamá, pero nadie me quiere dar oportunidad porque no tengo papeles. Javier miró a David, quien sonrió. Los dos estaban pensando lo mismo. Fernando, dijo Javier, ¿te interesaría entrar a nuestro programa de becas? Trabajarías aquí en la obra ganando un salario justo y recibirías capacitación formal 3 tardes por semana. Los ojos de Fernando se iluminaron. ¿En serio, señor? ¿Me darían esa oportunidad? Si David te recomienda y si estás dispuesto a trabajar duro y aprender, sí, pero te advierto, en Grupo Elizondo tenemos estándares muy altos. Esperamos trabajo de calidad, honestidad total y compromiso absoluto. Señor, le juro que no se va a arrepentir. Javier le puso la mano en el hombro a Fernando. Eso es exactamente lo que yo le dije a la señora Gabriela hace 3 años. Espero que lo cumplas tan bien como yo lo cumplí. Esa noche, Javier regresó a su departamento en la Colonia del Valle. Había comprado uno modesto pero cómodo con su primer bono, aunque fácilmente podría haber comprado algo mucho más grande. En su mesa de centro tenía una fotografía que Gabriela le había regalado. Era la misma imagen de él salvando a Santiago, pero Gabriela había escrito al reverso, «Ese es mi ángel guardián, GS». Al lado estaba un álbum con fotografías de todos los jóvenes que habían pasado por el programa de becas. 120 muchachos en 3 años,
muchos de los cuales ahora tenían certificaciones formales, trabajos estables, y algunos incluso habían empezado a formar sus propias pequeñas empresas de construcción. Su teléfono sonó. Era Gabriela. «Javier, ¿cómo va todo en Santa Fe?» «Muy bien, señora Gabriela. Torre 1 está prácticamente lista para entregas. Torre 2 va en piso 16. Y Torre 3 acaba de empezar cimentación». «Excelente, pero te llamo por otra cosa. ¿Recuerdas a Santiago?» «Claro. ¿Cómo está el campeón?» «Muy bien. De hecho, te llamo porque hoy tuvimos una conversación muy interesante. Santiago tiene 15 años ahora y me dijo que ha decidido qué quiere estudiar cuando termine la preparatoria». «¿Qué va a estudiar?» «Ingeniería civil. Dice que quiere construir cosas como tú». Javier sintió una emoción profunda en el pecho. «Ese muchacho va a ser un gran ingeniero. Dice que cuando se gradúe quiere trabajar en Grupo Elizondo. Específicamente dice que quiere trabajar para ti. Será un honor tenerlo en el equipo. Javier, hay algo más que necesito decirte». «Dígame, señora». El Consejo de Directores se reunió ayer. Revisaron los resultados del proyecto de Santa Fe y quedaron tan impresionados que votaron unánimemente para adelantar mi plan de sucesión. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Adelantar? ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de esperar 5 años hasta que termine Santa Fe, quieren nombrarte director general adjunto de Grupo Elizondo a partir del próximo mes. Trabajarías directamente conmigo durante los próximos 2 años, aprendiendo todo el lado ejecutivo del negocio, y después asumirías la dirección general completa. Javier se quedó sin palabras. ¿Sigue ahí, director Morales? Sí, señora. Es que no puedo creer todo lo que ha pasado en estos 3 años. Yo sí puedo creerlo, porque desde el primer día supe exactamente qué tipo de persona eres. Por eso mandé a enmarcar esa fotografía, por eso te llamo mi ángel guardián, y por eso sé que Grupo Elizondo va a estar en las mejores manos posibles cuando yo me retire. Después de colgar, Javier se quedó parado en su terraza, viendo las luces de la Ciudad de México extenderse en todas las direcciones. Pensó en su padre, quien había trabajado toda su vida como albañil, sin recibir nunca el reconocimiento que merecía. Pensó en todos los jóvenes del programa de becas que ahora tenían oportunidades que nunca habrían imaginado. Y pensó en Santiago, el niño que había salvado ese día de julio hace 3 años, quien ahora quería seguir sus pasos. Todo había empezado con un acto simple de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Y ese acto había desencadenado una cadena de eventos que no solo había transformado su vida, sino las vidas de cientos de personas más. Al día siguiente era sábado, pero Javier decidió pasar por la obra de Santa Fe para revisar algunos detalles. Cuando llegó, encontró a David dándole instrucciones a Fernando sobre cómo preparar mezcla para repellado fino. «Mira, Fernando», le decía David con la misma paciencia con que Javier le había enseñado a él, «la proporción es 3 de arena por 1 de cemento». Pero el secreto no está solo en la proporción, está en el tiempo de mezclado. Tienes que revolver hasta que quede completamente homogénea, sin grumos. Fernando observaba con la misma hambre de aprender que Javier había visto en David 3 años antes. Y en ese momento, Javier comprendió algo profundo. El verdadero éxito no se mide en títulos, salarios o posiciones corporativas. Se mide en cuántos ciclos de oportunidad puedes iniciar, en cuántas vidas puedes tocar positivamente, en cuánto bien puedes generar que continúe expandiéndose mucho después de que tú ya no estés. «Buenos días, muchachos», los saludó Javier acercándose. «Director Morales», respondieron David y Fernando al unísono. «Fernando, ¿cómo vas con la mezcla?» El joven le mostró su trabajo. La proporción era correcta y la textura casi perfecta. «Está muy bien.
Solo un pequeño detalle. ¿Ves cómo aquí hay unas pequeñas burbujas? Eso significa que falta un poco más de mezclado. Revuélvelo 30 segundos más. Fernando siguió las instrucciones y la mezcla quedó perfecta. Así está perfecto. Fernando, déjame preguntarte algo. ¿Por qué quieres ser albañil? El joven se quedó pensando un momento antes de responder. Mi papá me decía que ser albañil es una de las profesiones más importantes que existen, porque construyes los espacios donde la gente vive sus vidas, las casas donde nacen los bebés, las escuelas donde aprenden los niños, los hospitales donde se curan los enfermos, las iglesias donde se casan las parejas. Todo eso lo construyen albañiles. Javier sonrió. Era exactamente el tipo de respuesta que él habría dado a esa edad. Tu papá tenía razón, Fernando. Y si mantienes esa actitud, si trabajas con orgullo y honestidad, te aseguro que vas a llegar muy lejos. El teléfono de Javier sonó. Era Gabriela otra vez. Javier, perdón por molestarte en sábado, pero necesito que vengas a mi casa. Hay alguien que quiero que conozcas. Cuando Javier llegó a la casa de las Lomas, Gabriela lo recibió en la puerta junto con una mujer elegante de aproximadamente 50 años. Javier, te presento a Patricia Mendoza. Patricia es la directora ejecutiva de Inmobiliaria del Centro, una de las empresas de desarrollo más importantes de Monterrey. Javier estrechó la mano de Patricia. Patricia vino específicamente desde Monterrey para hablar contigo, explicó Gabriela. Se sentaron en el jardín con café. Señor Morales, comenzó Patricia, he estado siguiendo el proyecto de Santa Fe muy de cerca. Los resultados que están logrando son extraordinarios, y no solo me refiero a los números. Me refiero a la calidad del trabajo, al ambiente laboral, al programa de becas que implementaron. Es exactamente el tipo de proyecto que necesitamos en Monterrey. Javier escuchaba con interés. Inmobiliaria del Centro tiene un proyecto aprobado para un desarrollo mixto en Monterrey, similar en escala a Santa Fe. 3 torres residenciales, un hotel de 5 estrellas y un centro comercial. Inversión total de 800 millones de pesos. Patricia sacó una carpeta. Hemos estado buscando al socio constructor adecuado durante meses. Todos los que hemos entrevistado tienen experiencia y recursos, pero ninguno tiene algo que para nosotros es fundamental: un compromiso genuino con el desarrollo de talento y la responsabilidad social. Patricia miró a Gabriela, quien asintió. Señor Morales, queremos proponerle a Grupo Elizondo una alianza estratégica para construir este proyecto, pero específicamente queremos que usted lo dirija personalmente e implementemos una versión del programa de becas en Monterrey. Javier miró a Gabriela, quien sonreía. Ya hablé con el Consejo de Directores, dijo Gabriela. Están de acuerdo en que expandirnos a Monterrey es el siguiente paso lógico. Y todos coinciden en que tú eres la persona indicada para liderarlo. Javier sintió una mezcla de emoción y responsabilidad aplastante. Señora Patricia, es un honor que piensen en nosotros, pero un proyecto de esa magnitud en Monterrey necesitaría armar un equipo completo allá. Ya pensamos en eso, interrumpió Gabriela. David Ramírez está listo para dar el siguiente paso. Proponemos que él dirija las operaciones diarias de Santa Fe aquí en Ciudad de México, mientras tú estableces el equipo en Monterrey. Obviamente, seguiría supervisando Santa Fe, pero con visitas quincenales en lugar de presencia diaria. ¿David? Javier estaba sorprendido. Pero apenas tiene 3 años de experiencia en el programa. Tiene 3 años aprendiendo de ti, corrigió Gabriela. Y en esos 3 años ha demostrado exactamente las mismas cualidades que tú demostraste: conocimiento técnico, liderazgo, integridad. Es hora de que le demos su oportunidad, exactamente como yo te la di a ti. Javier se quedó pensando.
Era cierto que David había crecido enormemente. Lo había visto pasar de ser un muchacho inseguro de Nezahualcóyotl a ser un supervisor respetado que manejaba equipos de 15 personas con autoridad natural. Además, agregó Gabriela con una sonrisa, si no le damos esta oportunidad a David, ¿cómo vamos a demostrar que nuestro programa de becas realmente funciona? Javier sonrió también. Gabriela tenía razón. Está bien, acepto el proyecto de Monterrey, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Patricia. Que el programa de becas en Monterrey sea aún más ambicioso que el de aquí. Quiero empezar con 30 jóvenes en lugar de 10, y quiero establecer alianzas con escuelas técnicas locales para darles certificaciones formales. Patricia y Gabriela se miraron y sonrieron. Trato hecho, dijeron al unísono. 6 meses después, Javier dividía su tiempo entre Ciudad de México y Monterrey. El proyecto de Monterrey había arrancado con un éxito rotundo, y el programa de becas allá ya tenía 45 jóvenes inscritos. David había asumido completamente la dirección operativa de Santa Fe, y lo estaba haciendo con una competencia que llenaba de orgullo a Javier. Pero lo que más satisfacción le daba era ver cómo el ciclo continuaba expandiéndose. Fernando, el muchacho que David había recomendado, ahora estaba entrenando a 3 jóvenes nuevos que acababan de entrar al programa. Miguel, otro de los primeros becarios, había abierto su propia pequeña empresa de construcción y regularmente subcontrataba trabajos de Grupo Elizondo. Y Carlos, quien había estado en el programa por 2 años, acababa de ser aceptado en una universidad técnica para estudiar ingeniería civil con una beca completa basada en su experiencia práctica. Una tarde de viernes, Gabriela llamó a Javier a su oficina en Polanco. Javier, ven a sentarte, hay algo importante que necesito discutir contigo. Cuando Javier entró, encontró a Gabriela sentada frente al retrato enmarcado, la fotografía de él salvando a Santiago. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Gabriela. Javier pensó un momento. Viernes 16 de julio. Hace exactamente 4 años, un albañil desconocido saltó a un estacionamiento para salvarle la vida a mi nieto. Ese mismo día, yo estaba sentada en esta oficina, considerando seriamente vender Grupo Elizondo porque sentía que ya no tenía sentido continuar. Gabriela se levantó y caminó hacia el retrato. Cuando mandé a enmarcar esta fotografía y la colgué aquí, mucha gente me preguntó por qué. ¿Por qué tener una fotografía de las cámaras de seguridad en tu oficina?, me decían. Y yo les respondía, ese es mi ángel guardián. La mayoría pensaba que exageraba, que era solo una expresión emotiva de gratitud. Gabriela se volvió hacia Javier, pero yo sabía la verdad. Sabía que ese día no solo había salvado a Santiago, me había salvado a mí también. Me había recordado por qué Ramón y yo construimos esta empresa, no solo para ganar dinero, sino para crear oportunidades, para hacer las cosas bien, para dejar un legado que valiera la pena. Javier sintió un nudo en la garganta. En estos 4 años has transformado completamente Grupo Elizondo, no solo en términos de resultados financieros, que han sido extraordinarios, sino en su alma. El programa de becas ha cambiado las vidas de más de 200 jóvenes. Nuestros estándares de calidad son ahora referencia en la industria y nuestra cultura de integridad atrae a los mejores profesionales del sector. Gabriela sacó un sobre de su escritorio. El Consejo de Directores se reunió esta mañana. Votaron unánimemente para nombrarte director general de Grupo Elizondo, efectivo el 1 de agosto. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba el nombramiento oficial, junto con un contrato que incluía no solo un salario sustancial, sino participación accionaria en la empresa. Gabriela, déjame terminar. También votaron para cambiar el nombre de la empresa a Grupo Elizondo Morales, reconociendo que ahora
Esta es tu empresa, tanto como fue de Ramón. Javier sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Yo no merezco esto. Al contrario, Gabriela se acercó y le puso las manos en los hombros. Te lo has ganado cada día durante estos 4 años. Y más importante, sé que vas a continuar el legado de Ramón de la manera correcta. Esa noche, Javier organizó una cena con todo su equipo cercano. David, Fernando, Miguel, Carlos y los otros instructores del programa de becas. Cuando les anunció su nombramiento como director general, todos lo felicitaron efusivamente. «Director Morales», dijo David levantando su copa, «quiero proponer un brindis. Hace 4 años, usted me dio una oportunidad cuando yo no tenía nada excepto ganas de trabajar. Hoy, gracias a eso, dirijo el proyecto más importante de mi vida, y sé que todos en esta mesa tienen historias similares, así que brindo por el hombre que nos enseñó que el éxito verdadero no se mide en lo que logras para ti mismo, sino en cuántas oportunidades le das a otros». Todos brindaron, y Javier tuvo que limpiarse las lágrimas disimuladamente. «Muchachos», dijo Javier cuando pudo hablar, «quiero contarles algo. Hace 4 años yo vivía en un cuarto rentado en Iztapalapa. Trabajaba como ayudante general ganando el salario mínimo y cargaba mis herramientas de obra en obra esperando que alguien, algún día, me diera la oportunidad de demostrar lo que podía hacer». Javier hizo una pausa, mirando los rostros atentos alrededor de la mesa. Esa oportunidad llegó de la manera más inesperada, ayudando a un niño en un estacionamiento sin esperar nada a cambio. Y eso me enseñó la lección más importante de mi vida. El éxito real viene cuando haces lo correcto, simplemente porque es lo correcto, no porque esperes una recompensa. Javier levantó su copa. Ustedes son mi verdadero éxito. Cada uno de ustedes representa una oportunidad que se multiplicó, un ciclo de gratitud que continúa. Y mi compromiso con ustedes es que nunca voy a olvidar de dónde vengo y que siempre voy a usar cualquier posición que tenga para crear más oportunidades para más personas. 2 años después, Javier estaba parado en el balcón de su oficina en el piso 20 del edificio corporativo de Grupo Elizondo Morales. Gabriela se había retirado completamente 6 meses antes, cumpliendo su promesa, viendo la ciudad extenderse bajo el atardecer. La empresa ahora tenía proyectos en 6 estados, más de 1,000 empleados directos, y el programa de becas había graduado a 500 jóvenes. Su teléfono sonó. Era Santiago. «Tío Javier». Santiago lo había empezado a llamar así desde hacía 1 año. «¿Puedes creer que mañana empiezo la universidad?» «Claro que puedo creerlo, campeón. Te he visto prepararte durante años. Quiero que sepas que mi primera opción de trabajo cuando me gradúe sigue siendo Grupo Elizondo Morales. Quiero trabajar contigo. Santiago, cuando te gradúes, las puertas estarán abiertas, pero vas a empezar desde abajo, como todos los demás». Santiago se rió. «No lo esperaría de otra manera. Abuela me contó cómo empezaste tú». Después de colgar, Javier caminó hasta la pequeña sala de exhibición que había creado en el piso ejecutivo. Allí estaban exhibidos algunos de los trabajos más significativos: fotografías de Santa Fe, del proyecto de Monterrey, de los cientos de jóvenes del programa de becas. Pero el lugar central lo ocupaba el retrato que Gabriela le había regalado cuando se retiró, la fotografía original de él salvando a Santiago, con las palabras «Ese es mi ángel guardián, GS», escritas al reverso. Javier tocó el marco con reverencia. Todo había empezado ahí, con un acto simple de bondad, y ese acto había generado un ciclo interminable de oportunidades que continuaba expandiéndose. Su asistente tocó a la puerta. «Director Morales, tiene una visita, dice que es urgente». Javier regresó a su oficina y encontró a un hombre de aproximadamente 50 años
vestido con ropa de trabajo. Señor Morales, mi nombre es Antonio Gutiérrez. Soy albañil. Tengo 25 años de experiencia. Me acaban de despedir de mi empresa porque cerraron por problemas financieros. Javier sintió un escalofrío de reconocimiento. Era como verse a sí mismo 6 años atrás. Siga, señor Gutiérrez, cuénteme su historia. Antonio le contó una historia dolorosamente familiar. Años de trabajo honesto, conocimiento técnico profundo, y ahora en sus 50 sin trabajo y sin perspectivas. Señor Morales, vine aquí porque me dijeron que usted es diferente. Que usted valora el conocimiento real, no solo los títulos, que usted da oportunidades basadas en el mérito, no en los contactos. Javier lo escuchó con atención, recordando cómo se había sentido él en esa misma situación. Señor Gutiérrez, ¿qué tan bueno es usted en estructuras de mampostería? Es mi especialidad, señor. Trabajé 10 años en cimentaciones y muros de carga. Perfecto. Tenemos un proyecto arrancando en Querétaro la próxima semana. Necesitamos un supervisor de estructuras. El salario es de 40,000 pesos al mes para empezar, más participación en bonos si el proyecto se completa dentro de tiempo y presupuesto. Los ojos de Antonio se humedecieron. ¿Me está ofreciendo trabajo? ¿Así nada más? No es así nada más, señor Gutiérrez. Es porque sé exactamente lo que se siente estar donde usted está ahora, y sé que a veces lo único que la gente necesita es una oportunidad para demostrar su valor. Javier le extendió la mano. Pero le advierto, en Grupo Elizondo Morales esperamos excelencia, integridad total y compromiso absoluto. Si acepta, espero que ese proyecto sea la mejor obra que haya supervisado en su vida. Antonio estrechó la mano de Javier con fuerza. Señor Morales, le doy mi palabra que no se va a arrepentir. Mientras Antonio salía de su oficina con un contrato preliminar, Javier se quedó pensando en cómo todo había dado un círculo completo. Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba y ahora estaba en posición de dar esas mismas oportunidades a otros. Miró nuevamente el retrato en la pared. Ese es mi ángel guardián. Y sonrió. Gabriela había tenido razón todo el tiempo. Él había sido su ángel guardián. Pero ella también había sido el suyo. Y ahora, 6 años después de ese día de julio en el estacionamiento, el ciclo continuaba. Antonio tendría su oportunidad. La aprovecharía. Y algún día, cuando estuviera en posición de hacerlo, le daría esa misma oportunidad a alguien más, porque eso era lo que significaba realmente ser un ángel guardián. No solo recibir bendiciones, sino multiplicarlas y pasarlas adelante. Javier regresó a su trabajo con una sonrisa en el rostro y una certeza profunda en el corazón. Había encontrado exactamente lo que estaba destinado a hacer en la vida: construir, no solo edificios, sino oportunidades, no solo estructuras, sino futuros, no solo paredes, sino esperanzas. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Javier Morales, el albañil que había saltado una cerca para salvar a un niño, seguía construyendo el legado más importante de todos: un mundo donde hacer lo correcto siempre, eventualmente, recibía su recompensa.